Bueno, pues, hermanos, si os parece, vamos a seguir con el estudio que estamos teniendo en el Evangelio según Juan. Y la última vez que estuvimos en el Evangelio vimos la boda de Caná, en el capítulo 2. En el capítulo 2 vimos la boda de Caná y hoy vamos a tener la lectura desde el versículo 13 hasta el 25 y así terminamos el capítulo 2. Así dice la palabra del Señor. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta aquí la palabra inerrante, infalible del Señor. Y vamos a tener una oración para que el Señor nos permita entender y tener luz sobre su palabra. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo, este momento en el que podemos abrir tu palabra con plena libertad, Señor, y en plena certidumbre de fe, Señor, sabiendo que tu palabra es la verdad absoluta sobre todas las cosas y que tiene autoridad, Señor, para darnos vida y para también, Señor, encaminarnos a vivir vidas que te honran y te glorifican a ti, Señor. Que este tiempo sea de provecho para nuestras almas y sobre todo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El versículo 12 dice: después de esto, ¿después de qué? Después de la boda de Caná. Por lo tanto, este versículo enlaza lo que va a venir ahora, lo que vamos a leer o lo que estamos leyendo, con lo que ya pasó después de esta cosa. Después de la boda de Caná, él bajó a Capernaum y después de Capernaum llegó la fiesta de la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Y recordad que hemos dicho ya en más de una vez, y me escucharéis decirlo en muchas veces, el Evangelio de Juan es un evangelio peculiar. El Evangelio de Juan es un evangelio que complementa a los otros evangelios, porque en ello hay escenas que no se encuentran en ningún otro evangelio, y porque este evangelio amplía y nos da información sobre escenas que leemos en otros evangelios y que a lo mejor, pues, sin esa explicación nos quedaría un poco cojo el entendimiento. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas les llaman también los evangelios sinópticos. Y eso significa que
tienen, si los ponemos juntos, tienen como escenas que son comparables. Y esas escenas comparables, y muchas de las escenas por lo menos aparecen en 2, y algunas escenas hasta en los 3 evangelios, por esa capacidad de poder compararlo, le llaman los evangelios sinópticos. Pero Juan es diferente. Y Juan, ya en el capítulo 2, nos muestra una escena que no aparece en ningún otro evangelio, la boda de Caná. Pero ¿qué tal esta purificación del templo que hemos leído aquí? ¿Esto aparece en los demás evangelios? Bueno, esto es una de las preguntas que vamos a responder. Por lo tanto, si queréis saber la respuesta, tenéis que quedaros hasta el final. Pero lo que sí hace el Evangelio de Juan, en esta idea de complementar los demás evangelios, o de darnos un poco más de luz, es que nos sitúa muy bien en la vida, el lugar y en la vida en la que se encuentra en estos momentos el ministerio de Jesús. Mirad, en Mateo 4:12, y las mujeres que estáis estudiando Mateo, sabéis, aquí en ese versículo que dice así: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y en el versículo 13 dice: y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum. Sabéis que este fue el inicio del segundo año del ministerio del Señor. Esto lo que llaman ahí en el estudio de Mateo el año de popularidad. Las mujeres lo recordáis, ¿no? Pues este es, digamos, el punto clave en el que Mateo nos centra la atención en el segundo año del ministerio, el encarcelamiento de Juan. Ahora, si vais al capítulo 3 de Juan, no veis hasta el versículo 24, hay una anotación en cuanto al encarcelamiento. Dice en el versículo 3:24, porque Juan, dice, no había sido metido en la cárcel. Entonces, esto nos da una idea de que el capítulo 2 y parte del capítulo 3 todavía forma parte del primer año de ministerio, el año de preparación, dice ahí en Mateo, ¿no? En el estudio de Mateo. Entonces, el primer año de preparación, o este primer año de ministerio, es en donde nos encontramos ahora. Fijaros, esto hace evidentemente diferente Juan, ¿no? Cuando nos vamos a Mateo, nos encontramos que en el capítulo 3, en el versículo 13, se nos presenta el bautismo de Jesús. Y ya en el capítulo 4, en el versículo 2 y 13 que hemos leído, nos encontramos con el encarcelamiento. Es decir, Mateo despacha en un capítulo, despacha un año entero de ministerio de Jesús. Marcos es incluso más escueto todavía. Él nos coloca en el capítulo 1, versículo 9, el bautismo de Jesús, y en el versículo 14, 5 versículos más tarde, ya nos habla del encarcelamiento de Juan. Por lo tanto, en 5 versículos se ha pulido un año de ministerio de Jesús. Y Lucas ya es el colmo. ¿Por qué? Porque Lucas nos coloca el bautismo de Jesús en el capítulo 3 y en el versículo 21-20. Sin embargo, el encarcelamiento de Juan lo coloca en el versículo 20. Es decir, ni siquiera, o sea, incluso ha trastocado, y un año de ministerio para Lucas pues no aparece. Por lo tanto, es importante que tengamos esto en cuenta. Juan nos cuenta muchas escenas del primer año de ministerio de Jesús, ¿vale? Y esta es una de estas escenas que no se encuentra en ningún otro evangelio. La Pascua. Jesús dice que sube a Jerusalén. La Pascua era una de las 3 festividades sagradas de los judíos. En estas festividades, los judíos tenían que subir en peregrinación a Jerusalén. Aunque Jesús venía de Galilea, que está en el norte, dice la palabra que tenía que subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba efectivamente situada encima de una colina, y por los salmos conocemos que los peregrinos subían a Jerusalén. Iban cantando los salmos que aparecen en el Salmo 120 hasta el 35 y pone arriba, Salmo de ascenso gradual.
Es decir, iban cantando los salmos conforme iban subiendo en peregrinación a Jerusalén. La Pascua era la conmemoración de la liberación de Egipto. Hola, Maricarmen. La conmemoración de esa milagrosa, de ese portentoso hecho de Dios sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y especialmente se conmemoraba el hecho de que el ángel exterminador pasara por alto, por eso Pascua, Passover, pasar por alto aquellas casas que estaban rociadas con la sangre del Cordero Pascual. Entonces, esa sangre del Cordero Pascual rociada en los dinteles de las puertas hacía que el ángel exterminador pasara por alto y no matara a los primogénitos de aquellas casas. Los egipcios no se enteraron y muchos primogénitos, incluso el primogénito de Faraón, pereció, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la situación, el contexto. Nos encontramos en el Evangelio de Juan, nos encontramos con 3 Pascuas que se nombran. La primera es esta, primer año de ministerio. La segunda nos la encontramos en el capítulo 6, versículo 4. Ahí no se nos dice que Jesús subiera a Jerusalén, simplemente se menciona, es decir, ya ha pasado un año. Y la tercera Pascua empieza en el capítulo 11, 55, y es la Pascua en la que se centra todo el resto del Evangelio, es decir, más de la mitad del Evangelio se centra en la última Pascua de Jesús, que él visitó Jerusalén, que es la semana de pasión de Jesús. Ahora, me gustaría que centráramos nuestra atención en lo que dice en el versículo 11 del capítulo 2, dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Los judíos, cuando Jesús echa fuera a los campistas y a los que vendían los animales, ¿verdad?, le dicen: ¿qué señal haces tú? Y a mí esta palabra señal, en otras versiones se traduce que milagro, ¿no? Pero realmente hay una diferencia en la palabra original. Es la palabra señal y no es la palabra milagro la que se utiliza. Es la palabra semellón y no dinamis, que por ejemplo podemos leer en Mateo 11, 23, donde habla de las demostraciones de poder. Los milagros eran demostraciones del poder divino. Sin embargo, Juan habla de señales. Y la diferencia es, yo creo que muy ilustrativa, es una señal no es simplemente una demostración del poder. Una señal es algo que apunta a un fin, algo que muestra un propósito. Y esta es la idea que Juan tiene en mente. Lo que Jesús hacía era una señal, era una indicación hacia un fin, hacia un propósito. Él apunta a algo que quiere que las personas no pasen por alto. Esto lo vemos en el capítulo 20 de Juan, cuando él dice en el versículo 30, muchas otras señales, la misma palabra, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en el libro. Dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces las señales apuntan, son como una flecha que indican algo que tenemos que tener en cuenta, que es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de la fe en Él tenemos vida en su nombre. Y esta es la clave para entender esta escena de la purificación del templo. Está ligada a lo que ya vimos en la boda de Caná. La boda de Caná, ya dijimos, no era importante que el vino fuese mejor o peor, no era importante de que el novio, pues, en vez de terminar la boda en un fiasco y en un problema familiar,
Jesús resolviera el problema y le diera vino al novio. No, todo esto no tiene ninguna importancia. La boda de Caná lo que viene a resaltar es que el agua de la purificación que se utilizaba según el antiguo pacto se convierte en vino, y el vino es el símbolo del nuevo pacto. Y esta es la clave. Esto es lo que tenemos que entender. Y esto es lo que nos va a ir mostrando Juan. Cristo viene porque inaugura una era nueva. Él hace algo nuevo. Y lo antiguo pasó. Entonces, vamos a leer de qué se trata. ¿Qué es lo nuevo que ha de venir? Porque la palabra nos dice claramente de que esto era conforme a la Escritura. Es decir, no era algo que nadie sabía o que nadie podía imaginar, sino que era algo que ya estaba escrito. Estaba escrito que el antiguo pacto iba a dar paso a un nuevo pacto. ¿Dónde encontramos esto? En el Antiguo Testamento. ¿Quién habla de esto? Jeremías. Así que vamos a Jeremías, capítulo 31, y es muy fácil de acordarse. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31, ahí es donde está la clave para entender lo que es el Nuevo Testamento. 31:31 Jeremías dice así: He aquí, vienen días. ¿Cuál día? Los días del alumbramiento, los días del cumplimiento del tiempo, cuando Cristo Jesús apareció y se humanó en la persona de Jesús, cuando Dios se humanó en la persona de Jesús. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto con Moisés. Lo deja clarísimo la palabra. Mi pacto que ellos rompieron. ¿Cómo lo rompieron? El becerro de oro, las murmuraciones. Ay, si nos hubiera dejado en Egipto. Qué ricas las ollas que comíamos en Egipto. Ahora aquí, venga, maná, venga. Codornices. Estamos hastiados ya de tanto maná. Dios le estaba dando todas las provisiones y el pueblo se quejaba, ¿verdad? Ese pacto lo rompieron los judíos. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. ¿En base a qué? En base a que Cristo Jesús vino para abolir el poder del pecado y de Satanás. Así que esta es la idea. Juan nos está introduciendo esta realidad. Cristo ha venido para establecer ese nuevo pacto, abolir el antiguo pacto de Moisés. Ahora, esto es lo que afirma Juan, pero también lo afirman los otros evangelistas. Mateo, por ejemplo, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, dice el Señor Jesús, no he venido para abolir, sino para cumplir. En Cristo se cumple toda la Escritura, porque Él cumple lo que hemos leído en Jeremías. Juan lo expresa de otra manera, en el versículo 22 que hemos leído antes. Dice, por eso cuando resucitó de los muertos y sus discípulos se acordaron, dice, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Los discípulos creyeron en la Escritura porque vieron que la Escritura se cumplió. Él dijo, al tercer día, este templo será reedificado. Y Juan habla del templo, del cuerpo del Señor, ¿verdad?
Y cuando resucitó se acordaron. Claro, esto de acordaron no es algo que te viene, ay, mira qué bien, la luz que me ha dado, que me ha llegado ahora, no. La luz viene por el Espíritu Santo. Y sabemos que llegó en Pentecostés. Si no tenemos la luz del Espíritu, nunca vamos a entender la Escritura. Porque la Escritura es locura para el hombre que no tiene a Cristo, ¿verdad? Y esto es obra del Señor. Ahora, pensad por un momento. Juan, el Evangelio de Juan es un evangelio que se sale, ¿no?, del contexto de los otros tres evangelios, en el sentido de que es diferente, tiene escenas que nosotros no vemos en los otros libros. Y muchos la han atacado por esa idea. Muchos han pensado, bueno, ¿qué valor puede tener el testimonio de un viejito? Porque claro, Juan escribe esto ya igual, ya en el año 90, posiblemente tendría ya, bueno, pasado los 80 años, Juan. ¿Qué valor puede tener la memoria de un anciano? Pero mirad, esto es precisamente la gloria de este evangelio. Es la memoria de este anciano a la luz de tantos años de ministerio, a la luz de tantos años de iluminación del Espíritu Santo. Y esto hace que el evangelio sea especial, porque el evangelio de Juan no solamente nos muestra escenas de la vida de Jesús, sino que también nos la explica. Es de los pocos escritos donde el mismo autor te da una explicación, y esto lo vamos a ver en este evangelio de forma especial. Es un libro, sin duda, extraordinario. Ahora, vamos a la pregunta, ¿es esta escena de la purificación del templo la misma escena que nos encontramos en los sinópticos? Porque la purificación del templo aparece en los tres evangelios sinópticos. Mateo, capítulo 21, Marcos, capítulo 11, Lucas, capítulo 19, no lo vamos a leer, pero podéis leer ahí la purificación del templo. Pero esta purificación del templo, los tres evangelistas la colocan en la última Pascua, en la semana de pasión de Jesús. Pero aquí Juan la coloca en el primer año del ministerio de Jesús. Y claro, los que quieren atacar la Biblia dicen, ve, la Biblia se contradice. O los sinópticos se equivocan y como son tres tienen más poder, o Juan es el que está equivocado, por lo tanto Juan es un evangelio que no merece la pena porque no dice la verdad. Menuda tontería, ¿verdad? Jesús sube por primera vez a Jerusalén para la Pascua, al templo, al santuario. ¿Y qué es lo que se encuentra allí? Un mercadillo. Jesús sube por primera vez allí, y bueno, ya había subido antes. Lucas nos dice que estaba ya siendo un chiquillo, ¿no? Los padres subían todos los años. ¿Conocería Jesús lo que era el templo? Claro que lo conocía. Pero el templo se había convertido en un mercadillo. ¿Por qué? Porque la gente tenía que subir, los judíos tenían la obligación, por decirlo así, de peregrinar a Jerusalén para presentar la ofrenda por sus pecados. Entonces la gente iba con sus animales al principio. Pero la casta de los religiosos de su época lo quisieron decir, no, este animal no te vale, porque tiene una patita, una manchita en la patita, y esta tampoco vale porque el ala también tiene una pluma de otro color. Entonces esto no vale, tienes que comprar un animal limpio. Entonces la gente al final terminaron, pues ya no llevo yo mis animales, sino que llevo mi dinerito y compro el animal que me van a vender los sacerdotes porque es el animal limpio. Y entonces habían convertido las ofrendas en un mercadeo. Era una fuente de ingreso para los sacerdotes, para los poderosos de su época, los religiosos de su época. ¿Os suena esto de algo? Es lo mismo, ¿verdad? Las religiones todas funcionan igual. Es el negocio de la religión. Y esto es lo que habían convertido el santuario. Ahora, ¿creéis que Jesús, el primer año que llega allí y coge un hato de 4 cuerdas o 5, no sabemos cuánto, no importa cuánto era la cuerda, y tira ahí 4 mesas
y echa 4 bueyes y alguna oveja y 4 palomas, ¿creéis que por eso ya se acabó el mercadeo en el templo? No. De hecho, los judíos dicen, y cuando Juan siempre habla de los judíos, ya lo dijo y lo vamos a ver muchas veces, cuando le preguntan a Jesús, siempre le habla a los judíos. ¿A qué se refiere? A los líderes religiosos. Los llama despectivamente los judíos. Entonces, cuando esos líderes dicen, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Qué señal nos muestra? ¿En qué autoridad? ¿Verdad? Jesús no les responde. Jesús simplemente le dice una cosa que los deja con la mente un poco bloqueado, ¿verdad? Destruir este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Esto no podían entenderlo. Pero mirad, la explicación simple y sencilla es que hubo 2 purificaciones. Una en el primer año de ministerio y luego lo repite en el último año. Porque la situación en el templo no había cambiado. El mercadillo seguía allí. Y el mercadillo siguió allí hasta el año 70, que no vino Tito y arrasó Jerusalén y destruyó el templo. Pero el mercadillo de los religiosos, de lo que era la fuente de ingresos, siguió apareciendo ahí. Así que tuvo que haber 2 purificaciones, la de Juan y la que nos cuentan los sinópticos. Pero lo importante no es si hubo una o hubo 2, lo importante es que esta purificación tiene un sentido, tiene un fin, es una señal que apunta a algo. Y esto es lo que me gustaría que pudiéramos desgranar en esta mañana. Y hay 2 frases de Jesús que vamos a analizar y que nos van a dar la idea de qué está hablando, qué es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos también en esta mañana. El versículo 16 dice: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y la segunda frase la encontramos en el 19, cuando dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos a centrarnos en la primera. No hagáis de la casa de mi Padre un mercadillo, una casa de comercio. La casa de mi Padre. Esta es la clave, hermano. Esto no es algo que se le ocurre a Jesús ahora que llega al templo. Esto es algo que llevaba en el corazón el Señor Jesús de la eternidad. ¿Por qué? Porque Lucas 2:49 nos dice, cuando el niño se despista de sus padres, los padres vuelven otra vez camino a Galilea, ¿verdad? Y el niño se ha quedado, ¿dónde? En el templo. Y allí discutía ¿con quién? Con los religiosos de su época. Y tenía, dice Lucas, alrededor de 12 años, ¿no? Entonces, en el 45 dice Lucas, dice, entonces Jesús le dijo, el niño le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar, y mirad lo que dice Jesús, en la casa de mi Padre? En la casa de mi Padre. Cuando Él habla de la casa de mi Padre, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Si Él es el Hijo de Dios y esa es la casa de su Padre, esa casa es suya. ¿Sí? Si yo voy y vivo en la casa de mi Padre y es mi Padre, cuando mi Padre ya no esté, ¿de quién va a ser la casa? Pues del Hijo, o de los hijos, ¿no? Por lo tanto, esa casa es su casa. Es la casa de mi Padre. Y esa casa, yo tengo un celo que no me mantiene la sangre quieta cuando veo en lo que la han convertido. Y el Salmo 69:9, que es el que cita aquí Juan, el celo de tu casa me consume. Esto todavía, fijaros, esto es palabras del salmista, pero esto ya es inspirado. Esto ya es mesiánico porque se cumple en la persona de Cristo. Se cumple en la persona de Jesús. El santuario fue, digamos, instaurado por el mismo Señor
ya en el Antiguo Testamento. Al principio no era una casa hecha de piedra. ¿Os acordáis lo que era al principio? Una tienda, el tabernáculo de reunión. Y en Éxodo, cuando ya todo el tabernáculo está hecho y Moisés ha mandado a los artesanos a hacer el tabernáculo exactamente tal como Dios le había mandado, en Éxodo 40:34 dice la palabra, dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? La tienda de reunión, la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Su presencia estaba allí, en la tienda de reunión. Luego mandó a David los planos del templo. Se los dio a David, pero David no pudo edificar casa. Dios le dijo, no, tú no, tu hijo Salomón me edificará casa. Y otra vez lo mismo, la casa es construida y Salomón construye todo según los planes que Dios le había dado a su padre David. Y cuando termina en Reyes 8:10 dice, sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Otra vez lo mismo, la presencia, esa nube, esa gloria, esa Shekinah de Dios cayendo sobre ese santuario, ese templo, llenándolo todo de tal manera que los ministros mismos no podían resistir, no podían estar allí ante la santidad del Señor en su casa. Ahora, ¿cuánto tiempo se quedó aquella gloria en aquella casa? ¿En aquella tienda? No mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo violaba el pacto. Porque el pueblo transgredía el pacto. Porque el pueblo establecido por el Señor fue retirándose de la comunión con el Señor. Y el Señor se fue retirando de la presencia física en aquellos templos. Y ese templo se convirtió en una casa de religión, una religión vacía. Y esto es lo que hemos leído en Isaías, lo he leído esta mañana, ¿verdad? Estoy hastiado, estoy harto de vuestros sacrificios. Y estamos hablando del tiempo de Jesús, han pasado 1000 años desde David, y los judíos seguían haciendo sacrificios. Estoy hablando de los judíos, pero mirad cualquier religión de las que ahora tenemos. Todos los domingos hay religiones que cogen el pan y el vino y dicen, esto es el cuerpo de Cristo, que es, y todos los domingos están partiendo el cuerpo y tomando la sangre, es decir, la transubstanciación que le llaman. Es como volver otra vez a matar a Jesús y hacerlo morir por los pecados. ¿Eso dónde está en la palabra? No está. Otras religiones que hacen otro tipo de sacrificios. Y esto es pura religión, pero esto no es adoración. Y la religión no vale para acercarte a Dios. Lo que vale para acercarte a Dios es la obediencia a su palabra. Es la obediencia a lo que Él desea. Así que Jesús cumple con lo que dice el Salmo en el 69:9. El celo por la casa del Señor me consume. Y Él limpia aquella casa. Y fijaros, Mateo da una pista más, y lo recogen los demás evangelios, cuando Él purifica, en la segunda vez que purificó el templo, Mateo dice, escrito está, las palabras de Jesús, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. El foco
lo tenemos que poner en todo tipo de falsas religiones. Y en esto los evangélicos no somos tampoco mejores, ¿no? Porque los llamados evangélicos tipo Cash Luna y Joel Osteen y toda esta gente, los Maldonados y como se llamen, que lo que están es haciendo de la casa del Señor un mercadeo. Esto lo tenemos que denunciar y tenemos que decir, esto no es la verdadera religión. Esto no tiene nada que ver con el evangelio. Esto es ir en contra del evangelio. El santuario, la casa del Padre, fijaros, tenía que estar destinada a la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es la comunión, la comunicación con Dios. Por lo tanto, a la casa del Señor se iba a orar, a hablar con Dios, pero también a oír a Dios. ¿Y cómo oírlo? Por medio de la predicación de la palabra. Y cada vez que nosotros convertimos el templo en otra cosa que no sea una casa de oración, estamos cayendo en la religiosidad y en el mercadeo, pero no en la obediencia a la palabra. Algo que no le va a agradar a Dios. Y esto tenemos que cuidarnos mutuamente en no caer en estos errores. ¿Cuándo entendieron los discípulos las cosas que el Señor decía? Evidentemente cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y esto es curioso dentro de lo que es el Evangelio. El Evangelio de Juan es el único libro que muchas de las cosas que aparecen ahí, él mismo las interpreta. Él mismo las interpreta, y esto es lo que vemos ahí, en el versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Sí, vieron lo que Jesús estaba haciendo y en ese momento no lo entendieron. Cuando el Señor los iluminó con su Espíritu Santo, dice, Juan, se acordaron, estaba escrito. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible que pudieran acordarse de esto? Porque eran pescadores, eran gente muy corriente. No habían pasado por seminarios de teología ni nada, ni habían hecho cursos de formación en Biblia, no conocían nada de eso. Pero cuando el Espíritu Santo te ilumina, te abre la mente y el corazón para que entiendas la palabra. Y esto es lo que vemos en los discípulos. Esto es una de las señales genuinas de que estamos en el Señor. Cuando la palabra de repente se abre delante de nuestros ojos y decimos, anda, si estaba ahí, antes no lo había visto. Y ahora sí. La segunda afirmación. ¿Cuál es? La segunda afirmación, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Otra vez, Juan interpreta lo que está diciendo Jesús. ¿Vale? Esto es único. ¿Por qué? Porque dice en el 20, perdón, en el 18, perdón, el 21, dice, entonces, pero él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Claro, aquellos judíos, aquellos líderes religiosos que se presentaron delante del Señor y le dijeron, bueno, si esto llevó 46 años construirlo, ¿cómo dices tú que en 3 días lo levantarás? Claro, Juan lo interpreta y dice, no, si estaba hablando del cuerpo, está hablando de su cuerpo. ¿Y de su cuerpo en qué sentido? De que al 3er día resucitaría. Esto ya venía escrito en la palabra. Esto ya los discípulos lo habían captado cuando el Señor iluminó sus mentes en el día de Pentecostés. El templo destruido y levantado al 3er día. Y no tenemos que ser unos expertos exégetas para entender de que esto es lo mismo que Jesús hizo en la boda de Caná. ¿La boda de Caná qué es? Coger lo que es el agua del ritualismo, de los antiguos rituales de purificación del antiguo pacto y convertirlo en vino, convertirlo en un símbolo del nuevo pacto. Aquí está hablando lo mismo. El templo, destrúyelo, porque al 3er día va a ser levantado un templo que es el que realmente merece la pena. Ese templo del nuevo pacto que es en la persona de Cristo Jesús.
Fijaros, esto liga con lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, 16, que dice ahí, nosotros, somos el templo del Dios vivo. ¿Por qué somos el templo del Dios vivo? Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en nosotros. No es mérito nuestro. Es la pura gracia de Dios que viene a morar en nosotros porque Él habita en nosotros cuando creemos, cuando realmente confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Entonces, Entonces, nosotros somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, Jesús es el templo perfecto. Jesús es mucho más. Nosotros somos templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero Jesús es el templo perfecto. ¿Por qué? Porque Él nunca tuvo pecado. Él no tiene pecado. Y por lo tanto, su templo es absolutamente perfecto. Y aquí sí me gustaría que fueseis a Hebreos conmigo. Abrid el capítulo 9 de Hebreos, porque el autor de Hebreos nos muestra esta realidad con unas palabras. Hebreos 9, versículo 12. Bueno, en el 11. 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, templo, santuario, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo no es de esta creación. Cristo no es creado. Cristo es Dios desde la eternidad, y Juan lo ha dicho desde el principio, versículo 1. El Verbo era Dios, ¿verdad? El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, ¿no? En principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, no de esta creación, el versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Lo antiguo abolido, pasado. Lo nuevo hecho en Jesús. Al tercer día Él levantará ese templo. Y ese templo está ahí. Ese templo ha llegado a entrar al lugar santísimo. Él está ahí. Y en ese templo Él ejerce como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Ahora Juan lo vuelve a explicar. El tercer día Él lo levantó. El tercer día Él resucitó. Y esto, así tenemos que entender la purificación como una continuación de la señal de la boda de Caná. Lo antiguo pasó, lo nuevo es establecido en la persona de Cristo. Y mirad en el versículo 22, algo muy importante. Juan 2:22. Dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto
Dice, y creyeron, y notad esto, creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Por qué quiero resaltar esto? Mirad, porque hay una tendencia que se hizo muy popular en el siglo pasado, mediados del siglo pasado. Hubo ahí un par de teólogos que hoy conocemos como los teólogos de la liberalidad o la liberación. Y estos teólogos decían algo que ha infectado mucho las mentes de muchos pensadores. Estos teólogos decían, mira, lo que es palabra de Dios es la palabra de Jesús. Todo lo demás es adorno. Todo lo demás no tiene importancia. Todo lo demás no es palabra de Dios. Entonces, cuidado, porque esto lo explica muy bien. Y uno puede decir, oye, pues pueden tener razón. Mentira, hermano. Mirad lo que dice el versículo 2. Los discípulos creyeron en la Escritura. ¿Qué Escritura? El Antiguo Testamento. Una cosa es abolir el antiguo pacto, el pacto de Moisés, y otra cosa es no creer en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Cuidado, que nadie se lleve a equívoco. Jesús no vino a eliminar el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir toda Escritura. ¿Vale? Él vino y abolió el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto, que ya venía anticipado y explicado, como hemos visto en Jeremías, en el Antiguo Testamento. Y aquí lo que está diciendo, lo que tenemos que tener claro es que Él está afianzando lo que es la Escritura, es decir, el Antiguo Testamento. La ley, los profetas, los libros históricos, todo eso es el Antiguo Testamento, que es la Escritura, y eso tiene vigencia. Y esto tiene importancia, eso es palabra de Dios. Pero Jesús ha abolido el Antiguo Pacto porque ha establecido el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto tenía una misión y sigue teniéndola, que es ir apuntando a la persona de Cristo. Y en eso seguimos teniendo el peso de la Escritura a nuestra disposición. Pero Él está diciendo que aquellos discípulos creyeron en la Escritura, dice, y en la palabra que Jesús había hablado. ¿De qué está hablando? Los Evangelios, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquí está afianzando de que toda la palabra es inspirada, toda la palabra es igualmente importante. No podemos decir esto no vale y esto es lo que vale. No podemos decir esto es secundario y esto es lo principal. No podemos decir, el Antiguo Testamento ya pasó y ahora solamente tenemos que fiarnos del Nuevo Testamento. No, toda Escritura es inspirada. Toda Escritura es palabra de Dios. Inerrante, infalible, tiene total autoridad, es absoluta verdad. Y esto es algo que tenemos que atesorar en nuestros corazones. El capítulo termina con unas palabras un tanto extrañas que dice así: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús por su parte no confiaba en ellos. No se fiaba, porque conocía lo que había en el corazón del hombre. ¿Esto cómo lo podemos entender? Iros un momento, vamos a anticipar algo que vamos a ver con más detalle en el capítulo 6. Y si os sirve de mnemotécnica, 666, Juan 666. 666 dice así: como resultado de esto, de las palabras de Jesús, dice, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Mirad, muchos siguieron a Jesús en ese primer año de preparación, en ese primer año donde Jesús empezó a darse a conocer. Y Él llegó y empezó a predicar y muchos le seguían. Pero Jesús dice, no se confiaba en ellos. Y llegó el momento, después del Sermón del Monte, cuando Él empieza a decir que hay que comer su carne y beber su sangre, que es otra cosa
Otra forma de decir, tenéis que obedecer realmente si queréis ser mis discípulos, ¿verdad? Ya la gente empezaron a decir, qué dura es esta palabra, ¿y quién la va a poder resistir? Y en el 6:66 dice que muchos se apartaron. Muchos de los que aquí todavía seguían con él. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Cuántos quedaron fieles? Que sepamos, 12. Y de ellos, uno era un diablo, ¿verdad? Era Judas Iscariote. Por lo tanto, sabemos que 11 estaban ahí, fieles a él. Pero también había otros, las mujeres, que seguían a Jesús, ¿verdad? Así que no sabemos exactamente el número. Vamos a concluir, hermanos. Juan nos vuelve a afianzar esta idea que ya hemos visto en la boda de Caná. Cristo ha venido a abolir el antiguo pacto, no el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, el pacto de Moisés, todo ese ritualismo religioso que apuntaba a la persona de Cristo y al sacrificio perfecto, como hemos visto en Hebreos. Todo eso ha pasado y ahora se ha establecido lo que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Como vemos, el mismo Señor Jesús lo testifica en la última cena. En la cena que él tuvo con sus discípulos, él vino a decir, esto es el vino que es símbolo de mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, esto es la idea que se nos presenta aquí en el capítulo 2, por medio de la señal hecha en Caná y por medio de esta purificación del templo, de esta primera purificación que vemos aquí. Él es el mediador, como hemos leído, de un nuevo pacto. Él es el que realmente establece ese nuevo pacto y ese pacto es en la sangre de Jesús. En definitiva, lo que Juan nos está anunciando, según las palabras de Jesús, es algo que es, digamos, el núcleo del Evangelio. Y esa palabra la encontramos en Juan 14:6, que la vamos a ver con más detalle, pero vamos a anticiparla. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cómo termina el versículo? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hermano, este es el meollo del Evangelio. Este es el núcleo del Evangelio. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesús purifica la casa de su Padre, porque lo que está haciendo es preparar los corazones, limpiar los corazones de toda falsa religión para establecer una nueva forma de relacionarse con Dios. Antes la gente tenía que ir al Padre o a Dios por medio de sacrificios. Ahora Cristo se ha hecho sacrificio y ahora hay una nueva relación, una nueva forma de relacionarse con Dios por medio del mediador, el único mediador dado a los hombres bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Cristo es ese mediador de un nuevo pacto. Cristo es el que media entre Dios y los hombres. Y no podemos ir al Padre si no es por medio de ese mediador, para la redundancia. Cristo es ese templo. Cristo es el santuario. Un templo perfecto porque es un templo sin pecado. Un templo perfecto porque ha sido el primero en resucitar en gloria. Es un templo perfecto porque es el único que ha muerto en la cruz de vergüenza para así limpiar todo pecado. Él en su cuerpo llevó la herida de muchos. Él en su cuerpo pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad.
Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, que vino a morir en una cruz para pagar por tus pecados, si tú crees que al tercer día Él resucitó en gloria y ahora vive por la eternidad para interceder por ti, si tú crees y aceptas en el corazón que Él es el Señor sobre tu vida, que Él tiene el derecho sobre tu vida, que Él tiene la potestad de que tú le obedezcas como Señor, entonces Él viene a ser el templo al que puedes clamar para recibir el perdón de tus pecados. Él es el templo al que tú puedes acudir para arrepentirte de tus pecados y recibir la salvación que solamente hay en Cristo. Solamente por medio de Cristo Jesús podemos ir al Padre. Solo así tienes acceso a la familia de Dios. Solo así puedes ser liberado de la condenación eterna. Solo por medio de Jesús puedes ser salvo y justificado delante de Dios. Solo por medio de Jesús eres libre de la ira justa de Dios. Solo por medio de Jesús tienes vida eterna. Y cuando los discípulos se apartaron de Jesús, Él preguntó, ¿queréis vosotros también iros? Y Pedro, como era Pedro, ¿verdad? Dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Jesús tiene palabras de vida eterna. Lo que nosotros proclamamos domingo tras domingo son palabras de vida eterna. Palabras que te recuerdan que Dios es eterno y que Dios quiere que tú vivas por la eternidad con Él. Pero para eso tienes que humillarte, reconocer tus pecados, clamar a Él, apartarte de tus pecados y aceptarlo como Jesús, como Señor en tu vida. Estas son las palabras de vida eterna. Y quiera Dios que hoy en tu corazón, si aún no has dado ese paso de fe, estas palabras puedan llegar a tu corazón y puedan convertir ese corazón para aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Y los que ya habéis dado ese paso, quiera que el Señor use estas palabras para afianzar vuestra fe y para que podáis perseverar hasta el final. Porque solamente si perseveramos hasta el final, seremos salvos. Porque a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres